Bienvenida, bienvenido a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en un tema, un momento clave, casi el punto de origen, podríamos decir, de la historia y la teología de los testigos de Jehová. Efectivamente. Vamos a analizarlo tal como lo hace Don Cameron en el capítulo 4 de su libro Cautivos de un concepto. Y el título ya nos da una pista, ¿eh? Mateo 24:47, el evento más importante en la historia de la Watchtower. Sí, es que es fundamental. Toda la estructura de autoridad que ellos reclaman, esa idea de ser el único canal de Dios hoy día, depende totalmente de un evento histórico muy concreto. Una supuesta decisión de Jesucristo que ellos fechan en la primavera de 1919. Y la gran pregunta es esa, ¿nombró realmente Jesús a los líderes de la Watchtower de aquel momento como su esclavo fiel y discreto? ¿Les dio esa responsabilidad de dirigir a todos sus seguidores? Pues eso es lo que vamos a intentar desgranar hoy, siguiendo un poco las evidencias y los argumentos que Cameron pone sobre la mesa en este capítulo. Es como tener las piezas de un puzzle histórico, ¿no? Y ver si encajan como dice la versión oficial. Exacto. Nos vamos a centrar en los puntos más chocantes, quizás, las contradicciones que el autor destaca. Cosas que a lo mejor no se han visto tan a fondo en otros análisis. Así que preparados porque hay afirmaciones que dan que pensar. Para empezar hay que recordar el contexto que ellos mismos plantean. La Watchtower dice que Jesús regresó, de forma invisible, en 1914. Vale. Y que después, entre 1918 y 1919, hizo como una inspección. Miró a todos los grupos religiosos que se decían cristianos. ¿Con qué objetivo? Pues para ver quién estaba dando el alimento espiritual al tiempo apropiado. Es una cita de Mateo 24:45 que ellos aplican a esta situación. Y claro, la conclusión de esa inspección, según ellos, es que la sociedad Watchtower fue la única que aprobó el examen, digamos. Con nota, sí. Pero aquí es donde Cameron, en este capítulo 4, introduce una tensión. Es que es casi dramática. ¿Sí? Cita publicaciones de la propia Watchtower. En concreto, una revista La Talla del 15 de agosto de 1991. La página 17. ¿Y qué dice esa revista? Me tienes intrigada. Pues dice algo sorprendente, por decirlo suave. A ver. Admite textualmente que la propia sociedad Watchtower se consideraba a sí misma parte de la organización de Satanás. ¿Cómo? Sí. Un término que ellos usan para referirse a todo el sistema mundial fuera de ellos, ¿no? Político, religioso. Ya sé a qué se refieren, pero ¿cuándo dicen que formaban parte de eso? Pues entre 1914 y 1918. Justo el periodo en que supuestamente Jesús los estaba inspeccionando. Espera. ¿Me estás diciendo que durante la mismísima inspección celestial para elegir a su representante exclusivo? Exacto. ¿Ellos mismos admiten que estaban, por así decirlo, en la organización de Satanás? En el bando contrario, esa es, palabra por palabra, la paradoja que Cameron expone. Es brutal. ¿Cómo es posible que Jesús inspeccionara y aprobara a una organización como su esclavo fiel? Si esa misma organización, años después, reconoce que en ese preciso instante estaba bajo la influencia de Satanás. Es que es una contradicción interna enorme y basada en sus propias publicaciones, además. Claro, no es una crítica que venga de fuera, sale de sus propias filas. Cameron lo presenta como el primer gran obstáculo en la narrativa oficial de 1919. Choca muchísimo, la verdad. Pensar que justo cuando pasaban el examen divino, ellos mismos dijeran que estaban en el equipo contrario. La ironía es tremenda. Pero Cameron no se detiene ahí, ¿verdad? El capítulo también analiza la figura de Russell. Sí, Charles Taze Russell, el fundador y primer presidente importante. Él murió en 1916, o sea, justo antes de ese periodo clave de la inspección. Y lo que hace Cameron es aplicarle sus propios criterios de fidelidad. Cita el libro Proclamadores del Reino de Dios, publicado por ellos, página 621. Ahí se subraya la importancia de apegarse lealmente a la palabra de Dios. Vale, entiendo. Entonces, el argumento es, si aplicamos esa misma regla a Russell, ¿qué pasa? Pues que surgen dudas serias, según Cameron. Si analizas todo lo que enseñó Russell y que la propia Watchtower luego ha abandonado por considerarlo incorrecto, pues la pregunta es si cumplía ese criterio de apego leal. ¿Te refieres a cosas como las fechas fallidas? Por ejemplo, las múltiples profecías que no se cumplieron, su interés por la piramidología. Ah, sí, lo de la Gran Pirámide de Giza, ¿no? Que creía que tenía mensajes divinos en las medidas. Eso mismo.
Una idea que hoy han desechado por completo. Y muchas otras enseñanzas que la Watchtower actual considera errores doctrinales. Entonces, a ver si lo pillo. Si el propio fundador, el líder hasta 1916, promovía ideas que hoy la organización considera falsas, ¿cómo encaja eso con que Dios lo usara de forma especial para restaurar la verdad? Esa es la cuestión que queda flotando. Cameron, de hecho, usa una imagen muy gráfica. Vuelve a citar el libro Proclamadores, páginas 622-623, y hace una alusión irónica a un texto de Lucas. ¿Cuál? Las piedras clamarían. Pues Cameron sugiere, con bastante sarcasmo, que si Russell se desvió tanto de lo que hoy consideran verdad, quizás habría sido mejor que las mismas piedras clamaran. ¡Qué fuerte! ¿Quieres decir que las piedras, por lo menos, no habrían enseñado errores o profecías fallidas? Exacto. La implicación, según la ve Cameron, es clara. ¿Pudo Dios realmente usar a Russell de esa manera especial que dice la Watchtower, si gran parte de su alimento espiritual resultó ser incorrecto, incluso según los estándares posteriores de la propia organización? Añade otra capa de complejidad al asunto, ¿no? No solo era lo de la organización de Satanás, sino también el legado doctrinal del fundador, justo antes de la supuesta elección. Exacto. Complica mucho el escenario previo a 1919. Entiendo el punto sobre Russell, pero ¿no es un poco injusto juzgarlo con los criterios de ahora? A lo mejor en su momento sí fue un avance, aunque tuviera errores. La Watchtower habla mucho de eso, ¿no? De la luz progresiva. Sí, claro, es una objeción válida, y ellos usan mucho ese concepto de luz progresiva para explicar los cambios. Pero el punto que Cameron parece querer subrayar aquí es doble. Primero, que la evaluación se hace con el propio criterio de la Watchtower, apego leal a la palabra de Dios. Vale. Y segundo, la magnitud de las doctrinas que se abandonaron. No hablamos de ajustes pequeños, ¿sabes? Hablamos de cosas como la piramidología, fechas clave, pilares enteros que se vinieron abajo. Ya. Entonces, la pregunta que plantea el autor no es tanto si hubo progreso, sino si la base doctrinal que había en ese momento era lo bastante sólida como para justificar una elección divina tan exclusiva, tan definitiva como la que reclaman para 1919, sobre todo si usas su propia vara de medir. Entendido. Con esa sombra sobre Russell y la admisión sobre estar en la organización de Satanás durante la inspección, la pregunta de Cameron se vuelve casi obligatoria. ¿Qué base real había en la primavera de 1919 para que Jesús tomara esa decisión tan enorme de nombrar a este grupo su único esclavo fiel y discreto? Y súmale lo que ya se vio en otros capítulos sobre las enseñanzas de Rutherford, el sucesor, que tampoco estuvieron libres de problemas. Cierto. Y aquí es donde el capítulo 4 presenta un choque. Un choque de trenes, diría yo, citando a dos figuras muy importantes, ambas con conexiones profundísimas con la cúpula. ¿Ah, sí? ¿Quiénes? Por un lado está la postura oficial, la que defiende Frederick Franz, que fue durante décadas el teólogo principal de la Watchtower, miembro del cuerpo gobernante. El máximo órgano directivo, ¿sí? Pues él, en el libro El reino de 1000 años de Dios se ha acercado, afirma sin dudar que la sociedad pasó con buen éxito la prueba de inspección en 1919. La otra viene de alguien que conocía la organización desde dentro como pocos, Raymond Franz. El sobrino de Frederick Franz. El mismo, que también fue miembro del cuerpo gobernante durante 9 años. ¡Wow! Pues Raymond Franz, en su libro En busca de la libertad cristiana, escrito después de que lo expulsaran, da una visión totalmente opuesta. Él considera, y esta es la idea que recoge Cameron, que sugerir que Jesús eligió a esa organización basándose en lo que enseñaban y hacían en 1919 es básicamente un insulto para Jesucristo. Un insulto. Qué palabras más duras. Y viniendo de alguien que estuvo en el mismo centro del poder. Durísimas. Es una diferencia abismal entre tío y sobrino, ¿eh? Ambos figuras clave. Abismal. Y este contraste es fundamental porque ilustra perfectamente el núcleo del argumento de Cameron en todo el libro. ¿En qué sentido? El autor sostiene que aceptar ciegamente la versión oficial sobre 1919, sin pararse a mirar críticamente la historia real, las doctrinas de esa época, las contradicciones internas como las que hemos visto, eso es lo que él llama el gran error. Un concepto que desarrolla más en el capítulo 5. Según Cameron, es esa aceptación sin crítica la que al final convierte a la gente en cautiva de un concepto. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto?
porque el análisis de Cameron en este capítulo parece ir desmontando pieza a pieza los cimientos históricos sobre los que se basa toda la autoridad de la Watchtower. Exacto. Si la inspección fue mientras se veían como parte de Satanás, si el fundador enseñaba cosas que hoy rechazan, si hasta figuras internas de altísimo nivel dudan de esa elección de 1919. ¿Qué queda de esa piedra angular? ¿Dónde se apoya todo? Esa es la implicación más profunda, ¿sí? Si la base histórica es tan cuestionable como argumenta Cameron, y ojo, basándose en fuentes de la propia Watchtower, Claro. entonces toda la estructura de autoridad que se levanta encima, pues queda en el aire, ¿no? Y aquí es donde surge una crítica implícita. No tanto a una doctrina concreta, sino a la dinámica interna que protege esa creencia fundacional. La pregunta es, ¿cómo se mantiene esa convicción tan fuerte en el nombramiento de 1919 entre millones de personas, a pesar de estas aparentes, inconsistencias históricas? Es la pregunta clave, desde luego. ¿Sugiere Cameron algo sobre cómo se maneja esto dentro de la organización? A ver, el capítulo 4 se centra más en plantar las dudas históricas, pero si miras el análisis global de Cameron en el libro, sí sugiere que cuestionar este pilar fundamental no solo no gusta, sino que se desaconseja activamente. ¿O se neutraliza? ¿Cómo se neutraliza? Una herramienta doctrinal clave para eso es cómo interpretan Proverbios 4:18. Ese texto que dice, la senda de los justos es como la luz brillante que se hace más y más clara hasta que el día es perfecto. La famosa luz progresiva, claro. Exacto. Esta idea la usan muchísimo para reinterpretar errores doctrinales del pasado, profecías fallidas, cambios de opinión. Ya veo. No se presentan como fallos humanos o errores históricos, sino como un proceso guiado por Dios de refinamiento gradual. Ajá. Y eso permite justificar las contradicciones y los cambios sin que la autoridad del esclavo actual se vea afectada. Cualquier enseñanza pasada que hoy se vea como errónea, pues era simplemente luz antigua, parte del proceso. Lo que implica que, en lugar de animar a un examen abierto y crítico de su propia historia, incluso de sus propias publicaciones antiguas, se promueve una aceptación basada en la confianza en la guía divina del liderazgo actual. Entiendo. Si unes los puntos que expone Cameron, la implicación es que esa insistencia en aceptar la narrativa de 1919 como un hecho histórico incuestionable, a pesar de las contradicciones que él señala, pues crea una dinámica que puede sentirse como controladora. La crítica que se deriva del análisis de Cameron, aunque no sea una acusación directa en este capítulo 4, apunta a cómo la necesidad de mantener intacta esa creencia fundacional puede llevar a desanimar el pensamiento crítico independiente sobre la propia historia de la organización. Y eso, supongo, puede tener consecuencias para los miembros, ¿no? Según la perspectiva que presenta Cameron en su libro, ¿sí? Se crea un ambiente donde disentir o incluso investigar demasiado a fondo esta narrativa fundacional, pues se puede interpretar como falta de fe o deslealtad. Ya. Y eso puede tener consecuencias sociales muy serias dentro de la comunidad. El ostracismo, la expulsión, son temas que el libro toca en otras partes. La crítica implícita es a un sistema que, para proteger su legitimidad, una legitimidad basada en un evento histórico que el autor cuestiona, podría estar limitando la libertad de conciencia y de investigación de sus propios miembros. Vale, pues vamos a recapitular un poco lo que hemos explorado en este capítulo 4 de Cautivos de un concepto. Hemos visto cómo Don Cameron siembra dudas muy serias sobre ese evento de 1919 que la Watchtower considera el más importante de su historia. Hemos analizado esa paradoja central, ¿no? La admisión de la propia sociedad de que formaban parte de la organización de Satanás justo durante la supuesta inspección divina, entre 1914 y 1918. Una contradicción difícil de encajar. También hemos repasado las enseñanzas problemáticas de Russell, el fundador, vistas bajo la propia lupa de la Watchtower sobre la lealtad a la Biblia. Y eso llevó a Cameron a esa imagen tan potente de que quizás las piedras hubieran clamado con más acierto. Y por último, esa división profunda de opiniones sobre la elección de 1919. El choque entre Frederick Franz, defendiendo la postura oficial, y su sobrino Raymond Franz, ex miembro del cuerpo gobernante, que la llevó a calificar de insulto a Cristo basándose en las doctrinas de la época. Todo esto nos deja con la pregunta de fondo que plantea Cameron. Si esa piedra angular sobre la que se construye toda la autoridad de la Watchtower, ese nombramiento de 1919, parece tener unos cimientos históricos tan
tan inestables, tan paradójicos cuando se miran sus propias publicaciones y su historia. ¿Qué nos dice eso sobre la solidez de toda la estructura? Pues sí, el análisis de Cameron, centrado en este capítulo, nos deja con una reflexión final importante. Nos invita a pensar en la importancia de investigar por nuestra cuenta, de forma crítica, honesta, las bases históricas de cualquier sistema de creencias que reclame una autoridad especial, basada en eventos del pasado. Va más allá del caso concreto, ¿no? Exacto. Plantea una pregunta universal. ¿Hasta qué punto aceptar una narrativa histórica particular, sin examinar a fondo las fuentes, las contradicciones, puede moldear nuestra percepción de la verdad y la autoridad dentro de cualquier grupo? Es algo, bueno, sobre lo que merece la pena pensar. Sin duda, una invitación a la reflexión crítica y a la búsqueda personal. Ha sido una inmersión intensa, en el corazón de un debate crucial. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis detallado del capítulo 4 de Cautivos de un concepto. Un placer. Y si quieres seguir explorando análisis en profundidad como este, pues considera suscribirte. Hasta la próxima.